estuvimos viendo tres conceptos: esencia, naturaleza e hipóstasis. Pero este concepto final de hipóstasis no terminamos de verlo y sin embargo es clave. Entonces, el tema de hoy va a ser hipóstasis y persona. La vez pasada, esencia, naturaleza e hipóstasis. Hoy, hipóstasis y persona. Estamos viendo los conceptos fundamentales que se aplican en la confesión de la Iglesia desde la Biblia acerca de Dios y Cristo. El concepto de hipóstasis es el concepto clave que hace el puente entre la unidad de esencia en Dios y la Trinidad de personas. Si entendemos lo que significa hipóstasis, podemos entender por qué en una misma esencia subsisten tres personas, siendo las tres personas distintas y sin embargo un solo Dios verdadero, porque lo que estamos viendo dentro del misterio de Dios es el asunto de la Trinidad. Amén. La Trinidad no quiere decir triteísmo. Triteísmo significa tres dioses distintos. Nosotros tenemos un solo Dios, pero el único Dios subsiste en tres personas distintas, aunque de la misma esencia, inseparables, coexistentes, pero a la vez coinherentes. Cada uno de estos conceptos vamos a verlo en las Sagradas Escrituras. Entonces, recordemos un poquitito nomás lo relativo a hipóstasis que vimos la vez pasada y seguimos. La palabra hipóstasis aparece fundamentalmente en la epístola a los Hebreos y en el versículo 3 del capítulo 1 es donde aparece usada por el Espíritu Santo en una confesión de fe apostólica acerca de quién es Jesucristo. Yo les ruego que empecemos otra vez leyendo Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Dios, fijémonos bien desde el principio, esto ya lo dijimos la vez pasada, pero entonces vamos a partir de nuevo desde ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Voy a seguir leyendo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todo este capítulo 1, que lo leímos todo, es para resaltar la superioridad del Hijo respecto de los ángeles, para decir que el Hijo no es solamente un ángel, no es solamente una criatura, sino que es llamado Dios mismo. Amén. Entonces todo este capítulo, el 1 de Hebreos, es una confesión del Espíritu Santo acerca de quién es Jesucristo. Amén. Lo está declarando Dios, pero a la vez está declarando también Dios al Padre, porque dice: tu trono, oh Dios, le dice al Hijo. Ahí está, en el versículo 8, mas del Hijo dice: tu trono, o sea, el trono del Hijo, oh Dios. Le está diciendo Dios al Hijo. Pero luego, más adelantito en el verso 9 dice: por lo cual te ungió Dios. O sea, a Dios el Hijo lo ungió Dios el Padre. Y el hecho de ser ungido, Dios por Dios, no lo va a ungir con algo menor que Dios mismo, porque entonces no sería unción. Porque la unción es no para rebajar, sino para exaltar. Y si el Padre está ungiendo al Hijo, la unción no puede ser algo menor del ungido. Entonces la unción misma es el Espíritu mismo de Dios, que es también divino como Dios y que es también Dios. Ahí vemos la Trinidad. Pero volvamos por nuestro fuero desde el principio para captar el concepto de hipóstasis y ver que, aunque aquí se menciona al Padre como Dios y al Hijo como Dios, no son dioses distintos. La Trinidad no es un triteísmo, no son tres dioses, que el Padre es un Dios y el Hijo es otro Dios completamente separado y el Espíritu Santo es otro Dios completamente separado del Padre y del Hijo. Son tres personas, pero un solo Dios. La esencia divina es una sola y Dios como ser es uno solo, pero el único Dios subsiste en tres personas coexistentes, inseparables, coinherentes, pero cada una es una hipóstasis distinta de la otra, y a eso vamos a ver aquí. Dice así: Dios. Aquí, en el 1.1, este Dios se refiere específicamente al Padre. ¿Por qué decimos que se refiere al Padre? Porque dice en el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. Obviamente que el que habla por el Hijo es el Padre. Amén. Claro que también a través del Espíritu Santo. Pero cuando dice Dios nos ha hablado, Dios habló por los profetas, claro, a través del Espíritu Santo, a través de la tipología y de muchas maneras habló el Señor, pero es específicamente el Padre. El Padre es el que origina todo. Del Padre es que procede el Espíritu y del Hijo. Y el Padre es el que engendra al Hijo, de manera que el Padre, por eso se le llama la primera persona de la Trinidad, es el origen. Entonces cuando dice aquí Dios, se refiere, claro, a Dios completo, pero principalmente al Padre, porque si se refiriera a la Trinidad, diría la Trinidad hablando por el Hijo. Entonces ¿el Hijo sería alguien distinto de la Trinidad? No, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces aquí es el Padre hablando por el Hijo. Esto lo decimos es para entender entonces el concepto de hipóstasis de nuevo. Dice, ¿a quién? El Hijo. ¿Quién?
Estamos enfatizando que quién se refiere a personas. No dice qué, sino quién. El Hijo es un quién por medio del cual el Padre creó todo y a quien hizo heredero. O sea que cuando dice quién, está reconociendo o confesando la persona del Hijo, o al Hijo como persona distinta del Padre. Cuando aquí dice el Padre, yo te engendré hoy, ese yo es la persona del Padre. Ese Hijo engendrado por el Padre es la segunda persona, es el Hijo. Amén. Entonces dice, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? La palabra quién indica la persona del Hijo. Lo que hoy estamos viendo es hipóstasis y persona. ¿Amén? Una persona es una hipóstasis racional que tiene conciencia de sí mismo, que puede decir yo y sabe quién es. Distintivamente una persona especial, distinta, propia. El cual, el Hijo, el Verbo, el heredero, el cual, siendo, ahí está la confesión de quién es el Hijo, el resplandor de su, este su se refiere al Padre, de su gloria. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. El Padre es glorioso, pero su gloria, el resplandor de su gloria es el Hijo. Es decir, que el Padre se revela y se da a conocer a través de el Hijo. El Hijo, como dicen otros pasajes de la Escritura, es la imagen del Padre. Vamos a entender el resplandor de su gloria. Dice Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Y algunos manuscritos más antiguos lo dicen monogenes-theos, o sea, el unigénito Dios. Las otras traducciones dijeron el unigénito Hijo, pero algunos de los manuscritos más antiguos dice el unigénito Dios, o sea que hay un Dios que engendra, que subsiste la esencia divina en él engendrando, y está el unigénito, o sea, el engendrado por el Padre de una manera única. En eso se distingue en la misma esencia divina la subsistencia de la persona del Padre y de la del Hijo. El Padre engendra al Hijo. Él es el Padre del unigénito. Y el Hijo es el unigénito del Padre. No se puede decirle al Padre unigénito, porque el Padre no es engendrado de nadie, por eso se llama Padre, porque es el origen. En cambio el Hijo por eso se llama Hijo y por eso se llama unigénito, porque es engendrado del Padre. De manera que la esencia divina, que es la misma en el Padre y en el Hijo, y que hacen al Padre y al Hijo un mismo Dios, sin embargo, esa misma esencia subsiste en el Padre engendrando. En cambio, esa esencia subsiste en el Hijo como engendrada. O sea que en el interior de Dios, en la dinámica propia interna de la esencia divina que es amor, entonces esa esencia engendra y a la vez es engendrada. Resplandece y es el resplandor. El resplandor es engendrado. Cuando usamos la palabra engendrado, no estamos usando la palabra creado, porque la palabra creado implica un comienzo a partir de nada. No había nada y empezó a existir, eso quiere decir creado. Pero engendrado es diferente de creado por lo siguiente. Cuando el Padre resplandece, engendra el resplandor.
Pero como el Padre nunca empezó a resplandecer, sino que siempre ha resplandecido, entonces el resplandor engendrado por la gloria del Padre es tan eterno con el Padre y acompaña al Padre desde la eternidad. Y el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. El Padre es invisible. Al Padre nadie puede conocerlo sino a través de su imagen, de su autorrevelación, de su resplandor, de su expresión o verbo. Y ese es precisamente el Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Juan 1:18. A Dios, Juan 1:18. Ya lo dijimos, Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo o el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que fíjese que el Dios unigénito o el Hijo unigénito pero como hombre está aquí, está allá, sube y baja, como hombre, porque Él asumió nuestra naturaleza para desarrollarla, para perfeccionarla, para llevarla a Dios. Y sigue teniendo las dos naturalezas. Eternamente, eternamente. O sea que Dios quiso ser un hombre. Sí, porque Apocalipsis dice que el cordero inmolado tiene Exactamente. Dios hoy en día es un hombre. Eso es lo otra vez. Dios es un hombre. Y por eso fue que nosotros fuimos hechos a la imagen, porque es que ya la decisión de Dios era la encarnación. El plan de Dios era que su Hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos y fuera el heredero de todo, pero no solamente como Dios, sino como Dios encarnado. Porque como Dios, Él no tiene ninguna participación con la creación, solamente que la sostiene. Pero en su encarnación, Él participa de su propia creación y por eso se le llama también el primogénito de la creación. No porque haya sido creado, sino porque llegó a participar de lo creado. Porque Él asumió lo creado en su ser para sostenerlo y para redimirlo. Siendo el Dios, además de ser Dios, se hizo también hombre, es decir, criatura. ¿Para qué? Para redimir la criatura y para que la criatura fuera contenedor de Dios. Sí, hermano, una pregunta. La palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿Él cómo intercede? ¿Como hombre o como Dios delante del Padre? Como hombre, porque dice la Biblia así: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso dice el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo por cuanto es el Hijo del hombre. Es decir, porque el Hijo es hombre, entonces puede representar al hombre delante de Dios. Y aunque Dios es Dios y lo conoce todo, fíjese que Dios no quiere tomar una posición sin estar en ella. Es decir, solamente supuesta o conocida sin participación, sino que Él participa a través de su Hijo, su verbo, de la humanidad. Entonces Jesucristo es un hombre, entonces puede juzgar al hombre. Y como hombre conoce nuestras debilidades. Lógicamente, por eso dice que por lo que padeció aprendió, y que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, entonces nos puede ayudar. ¿Ve? Entonces, ese proceso del Hijo de Dios en su encarnación, eso sí es un proceso. Pero ese proceso no es en la divinidad. No está cambiando la divinidad, no está añadiendo nada a la divinidad. Es la humanidad la que fue asumida en la concepción, en la gestación, en el vivir humano, creciendo, aprendiendo, sufriendo, padeciendo, hasta llevar la humanidad a su máxima realización en su persona. Entonces, como hombre, él tiene que decir: subo a mi Dios y a vuestro Dios, decir a mis hermanos, como hombre, pero como Dios, Él no tiene que subir. Sin embargo, Dios mismo habla de subir y de bajar, no en el sentido de que no exista la omnipresencia divina,
Dios siempre está en todas partes, pero cuando Dios habla de descender, quiere decir que hay un mover especial de Dios en un momento específico del espacio y del tiempo. Hay una revelación especial de Dios, que se le llama descender Dios. Pero que Dios descienda no quiere decir que Dios no estaba abajo, o sea que la omnipresencia de Dios no existía. No se puede tomar descender en el mismo plano o ascender en el mismo plano de la omnipresencia. Cuando se usa ascender o descender referido a Dios, dice que el Señor dijo, he descendido a liberar a mi pueblo. Quiere decir que, ¿acaso que Dios no estaba con su pueblo? ¿O que Dios no estaba en Egipto? Pues hasta los mismos egipcios tienen que subsistir, su ser tiene que ser en Dios. Pero ese descender no es respecto del ser ontológico de Dios, no es una mutación en el ser esencial de Dios, es simplemente una revelación de Dios, una acción de Dios respecto de la economía humana, respecto del hombre. Entonces en ese sentido se habla de subir, de descender. Entonces, si él dice, suba mi Dios, si dice mi Dios es porque está hablando como el primogénito de entre muchos hermanos, como el Hijo del Hombre, como el primogénito de la creación. Entonces él sube, pero como Dios, aunque se hizo hombre, dice aquí en Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es decir, el que conoce realmente el cielo soy yo, el que bajé. Pero el bajar quiere decir hacer una encarnación, pero en su divinidad él no tiene ni que subir ni bajar, en el sentido ontológico, esencial, en el sentido económico sí. Entonces él dice, el Hijo del Hombre, que está, fíjese cómo habla él de misterioso, dice que descendió, pero a la vez está en el cielo. ¿Y por qué justamente como Hijo del Hombre dice que está en el cielo, habiendo dicho que descendió? Pues para que no se le malentienda de que realmente él no es Dios y de que hay alguna modificación en la calidad o en el atributo de la omnipresencia divina. En la omnipresencia divina no hubo ningún cambio. Por eso él dice que aunque descendió, porque él se despojó, se hizo hombre, etcétera, y se llama Hijo del Hombre, sin embargo ese Hijo del Hombre es la misma persona divina del Verbo, que fue la que se encarnó, y como Verbo en cuanto Dios es omnipresente, por lo tanto está en el cielo también. Está en el cielo. ¿Amén? Está en el cielo. Vamos a otro pasaje en San Juan 17. San Juan 17, verso 10, 11, 12 y 13. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ella. Y ya no estoy en el mundo, fíjese esa frase. ¿Dónde estaba él acaso? ¿Acaso no estaba en el aposento alto después de tomar la Santa Cena? ¿Acaso no fue la oración sacerdotal de él ahí cuando se levantó en el aposento alto y oró para luego irse a Getsemaní y ya lo agarraron y luego... ¿Ve? ¿No es eso? Entonces dice, sin embargo, y ya no estoy en el mundo. O sea que hay frases de Jesús que de pronto destellan la divinidad a través de su humanidad. Cuando dice el Hijo del Hombre, que está hablando con Nicodemo, y él dice que está en el cielo. Y aquí, que está hablando con los discípulos, dice que no está en el mundo. Y ya no estoy en el mundo. ¿Eh? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, a los que me has dado, Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, fíjese, cuando estaba, quiere decir que como él está hablando con el Padre, se revela esa cercanía del Padre y del Hijo como si no estuviera en la tierra, parece que está en el cielo. Sí, está hablando como el Hijo con el Padre.
cuando estaba con ellos en el mundo. Sin embargo, todavía está con ellos. Sí, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Es tremendo. Sí. Y ahora dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la escritura se cumpliese. Pero fíjese el 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo. Fíjese, cuando dice, ya no estoy en el mundo, porque pues él está en intimidad, en la comunión con el Padre, pero también tiene conciencia de que está en la tierra y de que como hombre va a ir al Padre. Entonces cuando dice, hablo esto en el mundo, por eso cuando habla en el mundo dice, ahora voy a ti. Pero cuando está hablando con el Padre, entonces dice, cuando estaba en el mundo, pero por causa de ellos, por eso dice, verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. O sea que él puede hablar en Dios y hablar en el mundo, porque él es omnipresente. Cuando quiere está en Dios y cuando quiere está en el mundo. Dice, ya no estoy en el mundo. Y dice, pero hablo esto en el mundo. Por eso, hermanos, al ver la divinidad en la humanidad, nos encontramos con esas frases raras, misteriosas. Entonces, si no tenemos en cuenta las dos naturalezas en la sola persona de Cristo, entonces vamos a cometer unos errores grasos. Hay veces se perciben ciertas frases el aspecto de la divinidad, como aquella vez cuando ¿quién es Jesús de Nazaret? Cuando le iban a agarrar, yo soy, se cayeron. Con solo decir yo soy, se cayeron. Eso, ¡pum! ¿Por qué? Porque habló como quien era, pero luego entonces dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Entonces, si me busquéis a mí, dejad ir a estos. Entonces él se sometió voluntariamente, no es porque nadie podía hacérselo, él se sometió voluntariamente. Eso era lo que el diablo no quería. El diablo estaba dispuesto a confesar que él es el Hijo de Dios. De hecho, cuando él estaba en la sinagoga hablando, se levantaban los demonios, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y él les mandaba a callarse. Pero San Juan dice que lo que ellos no quieren confesar es que él ha venido en carne, porque fue por su humillación, por su encarnación, por sus pruebas, que él tomó el lugar de la criatura, y como criatura, en dependencia del Padre, fue que venció al diablo. El diablo, mire cómo lo tentaba el diablo. Si él es hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, quería que dejara de actuar como criatura, para que no salvara a la criatura. ¿Ve? Y entonces él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego cuando estaba en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Sin embargo, el Señor se mantenía en la posición de hombre y decía, ¿acaso no puedo rogar a mi Padre y me enviará 12 legiones de ángeles? Pero se mantuvo en la condición de humillación. Siendo Dios, no estimó, como dice Filipenses 2, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Claro, y eso fue la derrota del diablo. Porque es que Dios hubiera podido decir, desaparezca el diablo y desapareció el diablo, pero ¿acaso sería gloria para Dios? ¿Acaso no fue la criatura la que deshonró al Creador? Entonces ahora el Hijo tiene que hacerse criatura, someterse a las pruebas de las criaturas, y como criatura vindicar a su Padre y honrar al Padre y avergonzar al diablo. Por eso lo hizo como hombre. Pero aunque él era hombre, no dejaba de ser esencialmente la persona del Verbo de Dios. Por eso el misterio de Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Yo creo que nos adelantamos algunas cosas por causa de las preguntas, pero quizá era necesario hacerlo. Después tendremos que volver a ellas de una manera más ordenada. Volvamos entonces aquí. Todavía antes de la encarnación y antes de todo, estamos en la Trinidad esencial, en el ser divino del Hijo. Amén, hermano. En el ser divino del Hijo.
Porque es que fíjese, la Trinidad no comienza con la encarnación, ni el Hijo comienza con la concepción en la Virgen María. El Hijo ya era Hijo antes de la creación. Por eso dice Hebreos 1:3. Y por quien asimismo hizo el universo. Si el nombre Hijo se refiriera solamente al que nació de la Virgen María, es decir, solamente al aspecto humano, entonces estaríamos negando la preexistencia de su persona divina. Pero Hebreos nos dice que la persona del Hijo ya existía antes de la creación como persona. Por eso dice Hebreos 1:3, desde el verso 1, Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? Note, el Hijo. ¿A quién constituyó heredero? Todavía es el futuro. Pero, fíjese esta frase, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esa frase, por quien asimismo hizo el universo, de Hebreos 1:2, nos muestra la preexistencia del Hijo con el Padre antes de la fundación del mundo. Esa frase es clave para entender la Trinidad esencial, no en la obra con la creación, después de creada, no, sino que Dios estaba íntegro, trino, desde antes de la creación. Dios ya era trino. ¿Ve? El Hijo ya existía antes de la encarnación, antes de la creación, y la creación fue hecha por el Padre con el Hijo, a través del Hijo. Por eso dice esa frase, ¿y por quién? O sea, ¿quién es la persona del Hijo? La persona preexistente, anterior al principio. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era. Si ponemos aquí la raya del principio, a partir de aquí de esta raya hacia adelante es el principio. Pero dice, en el principio, es decir, en este momento del principio, ya era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, una cosa, y era Dios, otra cosa. Si nosotros decimos solamente una, el verbo era Dios, entonces ok, vamos a confesar la esencia divina del verbo. Vamos a confesar que realmente el verbo de Dios es Dios mismo. Pero la distinción de personas no se capta con esa sola frase. Por eso San Juan no dice solamente que el verbo era Dios. Antes de decir que el verbo era Dios, dijo, y el verbo era con Dios y era Dios. Cuando dice era Dios, se refiere a la esencia. Cuando dice era con Dios, se refiere a la coexistencia de la persona del Hijo con el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? Ahí se puede complementar cuando usted presenta al Padre y el Hijo. Ahí se puede complementar Isaías 63:10. Hicieron enojar su Espíritu Santo. Sí. Entonces está presentando el Hijo Espíritu. Sí. Solo que ese verso es ya dentro de la economía del programa de Dios con la creación. En este momento estoy procurando que nos mantengamos solamente considerando el aspecto de la Trinidad esencial. Claro, por las preguntas que se hacen, pues hemos tenido que tocar cosas después de la encarnación, incluso después de la resurrección y ascensión. Pero estamos entrando a ver la Trinidad esencial en sí misma, ante sí misma, sin la creación, antes de la creación. Claro que a través de la revelación de Dios en la creación y durante la historia de la salvación, conocemos algo de la Trinidad esencial en Dios antes de la fundación del mundo. Este verso que estamos viendo de Hebreos, Que uno tiene que salir del orden del estudio que lleva. exactamente, vamos Hay preguntas que entonces lo sacan a uno del orden. sí. Pero de todas maneras hay la libertad para hacerlas, solamente que mantengámonos dentro de la línea, pero es legítimo hacer, nadie retenga las preguntas, porque ellas sirven para aclarar. Pero me refiero yo, hermano, Sí. que por eso lo que estamos escuchando
tenemos que tener cuidado con algunas preguntas, porque entonces cortamos el estudio. Bueno, entonces fíjese, la pueden anotar y cuando lleguemos a ese punto la tocamos. El verso clave de quién es el Hijo está en Hebreos 1, 2 y 3. En el 2 dice que por el Hijo Dios a sí mismo hizo el universo. Esa frase es la clave ahí, hermanos. Si usted la va a subrayar, subrayela por lo menos dentro de sus notas. ¿Por quién a sí mismo hizo el universo? ¿Por quién? Esa es una persona, ese es un quién. O sea que el Hijo ya existía como persona antes de la fundación del mundo. Por Él hizo el universo. O sea que fíjese que aquí no habla de la encarnación, sino de la creación. Para la creación ya existía el Hijo. Siempre ha existido el Hijo con el Padre. El Hijo no tiene comienzo. El Hijo no es creado. Es engendrado del Padre, pero no creado. Después vamos a ver esto de engendrado, porque hay 3 niveles de engendramiento. El eterno en Dios inmanente, el humano por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y en la resurrección de Cristo. Son 3. Por eso no hay que confundir los 3. Amén. Pero eso lo veremos más adelante. Pero lo adelantamos ahora para no confundirlo. En este momento estamos hablando de la Trinidad en la eternidad. Todavía no entramos en la economía divina, en el trabajo de Dios con la historia, con el hombre. No, está Dios en sí mismo y no hay nadie más. Ahí ya está la Trinidad. Otro pasaje, si ustedes lo quieren ver conmigo, para ver la existencia personal del Hijo antes de la fundación del mundo. San Juan capítulo 17, verso 5. San Juan 17, 5. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame. Fíjese esa terminación me. El que dice glorifícame es glorifícame a mí. Ese mí solo lo puede decir personas. O sea que ahí se revela la persona del Hijo cuando dice glorifícame. Glorifícame tú. Esa es la persona del Padre. Ahí ya vemos 2 personas. Glorifícame a mí, tú, al lado tuyo. Y fíjese, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y fíjese esa frase, antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve, es decir, cuando dice tuve, es una persona la que está hablando. O sea que la persona del Hijo tuvo con el Padre una gloria compartida antes de la fundación del mundo. Todavía no había nada, no estaba ni el diablo, nada, solamente Dios. Y ya el Hijo estaba con el Padre y ya había una gloria divina compartida. Y por eso dice Hebreos que el Hijo es el resplandor de su gloria. O sea que comparte con el Padre la gloria porque es su mismo resplandor. Por eso dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces son palabras de Jesús tremendas. Uy, hermano, es que esas palabras de Jesús, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, cuando estaba en el mundo, ya no estoy en el mundo. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No está hablando un mero hombre. Claro que es un hombre, pero ese hombre es el verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios que se hizo hombre. Es por eso como hombre él puede crecer, sufrir, subir, bajar. Pero como Dios, él no lo hace. Como Dios, él es el dueño de todo, él es el heredero de todo. Pero como hombre se despojó, él tomó una condición de humillación. Él estaba en una condición de gloria, pero ahora estuvo en una condición de siervo, de hombre, de humillación. Te le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Y cuando el Padre le da la gloria, ahora esa gloria la toma el Verbo, pero encarnado.
Es decir, toma la gloria para glorificar al hombre. Es al hombre al que él quiere glorificar. Él no necesitaba glorificarse a sí mismo como Dios. Él como Dios no podía añadir nada más a su gloria. Pero él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él quiere que el hombre participe de portar su imagen, de ser su contenedor y su expresión. Pero entonces el hombre cayó, entonces él se encarnó, asumió la naturaleza humana, la recuperó y ahora dice, Padre, ahora glorifícame, y lleva la naturaleza humana y recibe su gloria, pero ahora en humanidad. Entonces por eso dice, fue hecho Señor. En cuanto verbo, pues ya era Señor, pero en cuanto hombre no. Ahora es hecho Señor como hombre, porque Él como Dios ya es Señor desde la eternidad. Él no necesita como Dios añadir nada a sí mismo, pero Él todo lo está haciendo por causa del hombre. Es porque es el hombre el que fue creado a su imagen para participar con Él. Como el hombre cayó, Él descendió, asumió la naturaleza humana y empieza a recuperarla en su propia persona. Y además de ser divina, ahora es también humana. Y como la gloria es propia de su persona divina, pero como su persona divina asumió la naturaleza humana, entonces ahora la gloria le pertenece a esa persona divina y humana. Y como se encarnó justamente para glorificar con su gloria a la humanidad. Por eso es que San Pablo dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos también llamó, y dice, y a estos también glorificó, ya lo dice en el pasado, glorificó. Pues ya estamos glorificados. Ahora, ¿cómo es que Pablo dice que ya nos glorificó? Porque la humanidad que fue asumida por el Señor Jesús, en Él fue glorificada. Ahora Él dice, el pan que yo daré a comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tomad y comed, este es mi cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo le resucitaré. Es decir, todo lo que Él consiguió en su persona, ahora nos lo da para que nosotros lo asimilemos y vivamos por Él y lleguemos a ser como Él, semejantes a Él, conteniéndolo a Él, expresándolo a Él, gracias a Él, sostenidos por Él, permeados por Él. Uy, es grande la obra de Dios. ¿No es gigantesca, hermanos? ¿No es gigantesca eso, hermano? Inmenso, glorioso. En la divinidad primero. El Padre coexiste con el Verbo. El Verbo coexiste con el Padre en el mismo Dios. Son personas ya, antes de la encarnación. El Hijo no es solamente un hombre que llegó a ser Dios. No. Él era Dios y llegó a ser un hombre. Algunos toman de que el Hijo es un hombre que se deificó. Eso es lo que hace el esoterismo. Dice, bueno, lo que hizo Jesús fue descubrir lo que todos somos. Es decir, que las criaturas al fin de cuentas somos Dios, porque eso es justamente el error del diablo. Él siendo criatura dijo, seré semejante al Altísimo. Es la criatura tratando de hacerse Dios. Eso es lo que está detrás de la filosofía esotérica y de muchas filosofías. Es divinizar la creación, decir que la creación es Dios, que Dios es una evolución de una sustancia que va tomando conciencia de sí mismo en el hombre y que ahora el hombre es el estado actual de esa sustancia divina, que es evolutiva. Eso es lo que está detrás de esa filosofía y el esoterismo y el panteísmo. Pero no es así. Dios es inmutable, ya lo vimos, trascendente, distinto de la creación. Y más bien Él ahora se hace hombre para levantar Él al hombre. No es el hombre el que llega a ser a Dios por medio de dirigir su evolución. No, es Dios el que crea y redime al hombre. Es Dios el que se hace hombre y no el hombre el que se hace Dios. La criatura haciéndose Dios es el principio del diablo, pero Dios haciéndose hombre para glorificar al hombre es el principio de Dios. Es la diferencia entre el cristianismo y el esoterismo, muy importante, una gran diferencia. Les sugiero que descansemos un ratito, porque yo sé que esto requiere esfuerzo. Vamos a terminar. A los Hebreos, el capítulo 1. Seguimos.
Seguimos en el versículo 3. Estamos explicando especialmente el concepto de hipóstasis, el que tenemos que masticar. Ciertamente por causa de algunas preguntas pues hemos tenido que adelantar algunas cosas, pero pedagógicamente no conviene adelantarnos mucho, porque unas cosas tienen que descansar en otras previas y es necesario ver las previas primero. Entonces vamos por partes. Verso 3, Hebreos 1, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, creo que eso ha quedado claro hasta aquí, y la imagen misma de su sustancia, dice esta traducción. Ya sabemos que lo que dice el griego es carácter de su hipóstasis. Carácter es lo que allí se traduce imagen. Carácter quiere decir impronta. La vez pasada recordábamos que se dice de las máquinas de escribir y de otras máquinas que imprimen letras que tienen tantos caracteres. De ahí viene precisamente esta palabra griega, es decir, impresiones. Ahora dice que el Hijo es el carácter, o sea, la impronta o la impresión. ¿Qué es una impresión? Es una reproducción. Es decir, aquí está un tipo y ese tipo imprime su exacta reproducción. Y la reproducción es el carácter o la imagen del tipo. ¿Comprende, hermano? Usando el ejemplo de los caracteres de una máquina de imprimir. Ahora dice la Biblia que el Hijo es el carácter de su hipóstasis. Entonces, vamos a ver esa palabra. Significa subsistencia. Y veíamos la vez pasada que la subsistencia es subsiste en uno particular definido, es una hipóstasis. ¿Qué es una persona? Una persona es una hipóstasis racional. Cuando una subsistencia del ser, cuando un ser subsiste en uno específico y ese específico es racional, tiene conciencia de sí mismo, entonces es una persona. Entonces, si un ser es racional y dice yo, se tiene que decir que ese ser es una persona. Entonces, cuando se pregunta, pero bueno, ¿se puede decir del Padre que es persona? Decimos, bueno, primeramente el Padre subsiste, el Padre tiene una subsistencia específica. Hemos visto aquí en Hebreos que dice que el Hijo es el carácter de su, es decir, de la del Padre. O sea que el Padre tiene una hipóstasis. O sea que en la esencia divina el Padre subsiste y la subsistencia del Padre es racional y consciente de sí misma, de tal manera que dice yo. El Padre le dice al Hijo, yo te engendré hoy. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el Padre es una persona. O sea que la palabra persona aplicada al Padre es correcta. No se puede decir que el Padre no es persona, porque si no fuera persona, ¿cómo el Padre va a decir yo te engendré hoy? Y ¿cómo el Hijo va a decirle tú, oh Padre, en mí? Si Él está diciendo tú y está hablando con Él es porque tiene una relación interpersonal, de manera que el Padre subsiste, existe en la esencia divina del único Dios, la subsistencia del Padre. El Padre subsiste como persona en la esencia divina. Por eso dice que Él tiene una hipóstasis. La hipóstasis del Padre es racional y dice yo. Por lo tanto, tenemos que confesar necesariamente que el Padre
es una persona. Cualquier idea de Dios que hable de un Dios impersonal no es el Dios de la Biblia. Hoy muchos en días hablan de que Dios no es persona, de que Dios es algo impersonal, es una sustancia, es la base del ser de todas las cosas, es un ílem, dicen algunos, y especialmente el esoterismo y el panteísmo y el brahmanismo, el hinduismo, ellos hablan es de una sustancia impersonal que es la base del ser de todo, pero no es ese el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que se nos ha revelado históricamente y cuya revelación está registrada en las Sagradas Escrituras. En la Biblia, Dios es personal. Dios tiene conciencia de sí mismo y aún más, aún la palabra persona aplicada a Dios es una palabra como de último recurso, que es lo mínimo que se puede decir de algo que es mucho más allá. ¿Qué quiere decir usar una palabra como último recurso y que no está diciendo todo lo que habría que decirse, puesto que no existe otra palabra superior? La criatura más perfecta que existe, o el ser más perfecto que existe, tiene que ser el ser personal. Si una cosa no es persona, no es tan perfecta como una que sí es persona, que ya no es cosa. Precisamente por no ser cosa, por ser persona es que no es cosa. O sea que entre los seres, los más perfectos son los que son personas. Por ejemplo, nosotros decimos así, que los seres humanos son animales racionales. Usamos la palabra animal porque una parte de nuestro ser, nuestro cuerpo, es mamífero. Tiene ciertas analogías con el cuerpo de los animales mamíferos. Entonces se puede decir del hombre que es un animal racional. Pero cuando usamos la palabra animal para el hombre, la usamos como un último recurso. Pero obviamente que el hombre es algo más que un mero animal. Bueno, como vemos en Dios que existe una conciencia personal, que el Padre dice yo, entonces tenemos que aplicarle a esa persona del Padre que dice yo, pues el calificativo de persona. Pero así como el calificativo de animal es muy bajo para el hombre, asimismo el calificativo de persona es también lo mínimo que se puede decir, porque no podemos decir que no es persona, porque sí lo es, solamente que la persona divina del Padre y la persona divina del Hijo y la persona divina del Espíritu Santo tienen una cualidad que se llama coinherencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona del Padre es en el Hijo, que la persona del Hijo es en el Padre, que cuando viene la persona del Espíritu Santo trae a las personas del Padre y del Hijo. Quiere decir que existe unas relaciones interpersonales de una superioridad tal que aún la misma palabra persona se le queda chica, pero hay que usarla, así como usamos la palabra animal para el ser humano, pero sabemos que el ser humano es algo más que un mero animal. Asimismo hay que usar la palabra persona en relación a Dios, pero sabemos que es persona de una calidad superior a lo que comúnmente es una persona creada. Amén. O sea que se tiene que usar la palabra persona como un mínimo, pero como un mínimo, es decir, Dios sobrepasa aún ese concepto de persona, pero entonces ¿cómo más poderlo decir? ¿Trinidad? Esa fue la manera en que hubo que inventarse la palabra para decir cómo son tres personas en un solo Dios. Hubo que crear un concepto. Amén, hermano. Pero entonces, ¿en qué se diferencia el concepto de hipóstasis del concepto de persona? Hipóstasis es la subsistencia específica del ser en uno particular específico. Si la naturaleza humana subsiste, tiene que subsistir es en cada hombre particular. Pues cada hombre particular es una subsistencia específica de la naturaleza humana. Naturaleza es una palabra muy amplia, es un común denominador abstracto. Amén. Es el modo común, el común denominador de muchos seres que debido a ese común denominador se clasifican en un conjunto. Naturaleza es un
un universal se llama, una abstracción. Pero en cambio subsistencia ya no es una abstracción, sino cuando esa naturaleza subsiste en un ser, entonces ese ser es una subsistencia específica, es una hipóstasis. Todo ser, toda criatura y aún Dios, cada ser, por ser específico, por estar ahí, por ser real, por estar ahí, eso es lo que quiere decir hipóstasis, que subsiste, entonces es una hipóstasis. Pero si esa hipóstasis es racional, tiene conciencia de sí mismo, tiene yo, tiene personalidad, entonces es una persona. Todas las personas son hipóstasis. Cada persona es una hipóstasis, pero no todas las hipóstasis son personas, sino solamente las hipóstasis racionales. O sea, cuando el ser subsiste en seres que son conscientes de sí y dicen yo soy, yo quiero, yo pienso, esas hipóstasis racionales son personas. Entonces la diferencia entre hipóstasis y personas es que hipóstasis es la subsistencia específica del ser en cada uno particular. Y si ese ser es racional, entonces es una persona. Ahora, decimos, el ser divino subsiste en la hipóstasis del Padre, pero el Padre es racional, Él tiene conciencia de sí mismo, por lo tanto el Padre es una persona. Amén. Por eso se habla de la hipóstasis del Padre, o sea que en la divinidad subsiste distintivamente la paternidad que tiene conciencia de sí y dice yo te engendré hoy. Pero ahora viene la del Hijo. El Hijo es el carácter, o sea, la imagen, o sea, la exacta reproducción. Vamos a entender un poco eso del Hijo, en cuanto a imagen, en cuanto a verbo. Póngase cada uno como ejemplo. Podemos nosotros como humanos hacer algo que los animales no pueden hacer porque ellos no son racionales y ellos no tienen esta capacidad. Además ellos no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Por eso, aunque sea con un poco de esfuerzo, vamos a entender esto. Tú eres una persona consciente, ¿verdad? Vamos a poner el nombre de cada uno. Digamos soy. Cada uno ponga el suyo propio. Zoila piensa en sí misma. Ella se conoce a sí misma hasta cierta manera. Ella tiene una imagen de sí. En el caso nuestro, que somos humanos, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos puede ser diferente a nosotros mismos, porque nosotros podemos equivocarnos acerca de nosotros mismos. El conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos no es perfecto, entonces no necesariamente es igual a nosotros. Nosotros podemos pensar que somos más de lo que somos, o que somos menos de lo que somos, o que somos distintos de cómo somos. Amén. En cambio, en Dios no sucede eso. Dios sí se conoce a sí mismo tal como Él es. De manera que la imagen que Dios tiene de sí es igual a sí. Es exactamente como Él. Y es uno con Él. Y es Él, pero a la vez no es Él. ¿En qué sentido sí es y en qué sentido no es? En este sentido no es. En este sentido es distinto. En que uno es la persona que se conoce y otra cosa es la persona conocida por la persona. En el caso de Dios es lo mismo y a la vez es distinto. En el caso nuestro, pues no siempre es lo mismo porque no nos conocemos bien. Pero digamos el nombre tuyo, digamos Lubina. Lubina tiene una idea acerca de sí misma. O sea, existe la Lubina que piensa y se conoce hasta cierto punto a sí misma,
que es una, y existe la lubina pensada por lubina. Una es la lubina que piensa en sí y otra es la lubina pensada por ella misma. Aunque es la misma lubina, sin embargo son dos lubinas en una misma. ¿Se da cuenta? Una es la lubina que piensa en lubina y otra es la lubina pensada por lubina. Las dos son lubinas, pero se distinguen porque una es la que piensa en sí y otra es la pensada por sí. O sea que la lubina pensada por lubina es la imagen de lubina, la imagen que lubina tiene de sí. Pues lo mismo pasa con Dios, pero en Dios pasa de una manera súper perfecta, sin ninguna distorsión. En cambio en nosotros sí, pues hay distorsión, ¿por qué? Pero en Dios no. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, fíjense cómo él habla, yo soy el que soy. Cuando él dice, yo soy, ¿qué está haciendo él? Se está revelando, ¿verdad? Pero para poder revelarse, que eso es su verbo, cuando el que dice yo soy es el verbo, por eso se le dice en Éxodo, y ya lo vimos acá, el ángel de Jehová, o el mensajero de Dios, el atributo de Dios revelado. Cuando él dice yo soy el que soy, al decir yo soy, se está revelando. Si se está revelando fielmente como es porque se conoce a sí mismo. Por eso dice el que soy. El que soy es el ser mismo de Dios. Pero ese ser se conoce, tiene una imagen de sí misma que es igual a sí mismo y por medio del cual se revela. Entonces, el que soy se refiere al Padre y el yo soy se refiere al Hijo. Vamos a pensarlo más despacio. Dios, pregunto, ¿se conoce a sí mismo? Sí. ¿Algún día empezó a conocerse o desde siempre se ha conocido? Siempre. O sea que cuando Dios se conoce, engendra, Él mismo engendra una imagen de sí mismo, ¿verdad? Ahora, nosotros como no existíamos y un día empezamos a pensar en nosotros, entonces nosotros cuando pensamos en nosotros, bueno, empezamos a engendrar una imagen de nosotros mismos, pero con principio, porque nosotros empezamos a ser y empezamos a conocernos. Pero Dios, como es omnisciente y eterno, Él nunca ha tenido necesidad de empezar a conocerse, sino que Él siempre se ha conocido. De manera que la imagen que su conocimiento de sí mismo engendra no es creada, pero sí es engendrada. ¿Sí? Pero desde la eternidad le acompaña eternamente. O sea que el verbo de Dios, la imagen que Dios tiene de sí y por medio de la cual se revela, está con Dios y a la vez es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y era igual a Dios. Así que la Biblia dice que es Dios, dice que está con Dios y dice que es igual a Dios. Que es Dios y que está con Dios, lo dice ¿dónde? En Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en Filipenses 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese lo que dice, ser igual a Dios. Él es igual a Dios, pero no estimó el mantenerse en esa condición, sino que aceptó someterse a una condición de criatura y ser humillado. Esa no es su condición propia, pero Él aceptó, se despojó de la exclusividad de su condición de Dios y aceptó la condición de criatura. Pero en cuanto verbo es Dios y es igual a Dios. ¿Por qué es igual a Dios? Porque es la imagen de Dios, la imagen con la que Dios se conoce a sí mismo, que es exactamente igual a Él, que está delante de Él como Él mismo. Es igual a Dios, está con Dios
y es Dios, porque ¿cómo Dios puede tener una imagen de sí que no sea también Dios con él? Yo sé que esto requiere masticarlo despacio, pero lo estamos captando, hermano. La Biblia dice que el Hijo es la imagen de Dios, el resplandor de su gloria. Para poderse revelar se tiene que conocer, y cuando Dios se conoce engendra el conocimiento de sí mismo, pero ese engendro no tiene principio porque Dios siempre se ha conocido, de manera que la imagen de Dios, el verbo de Dios que está con Dios, es Dios juntamente con el Padre, es un mismo Dios y sin embargo es otra hipóstasis. ¿Por qué otra? Por lo siguiente, porque el Hijo es la imagen, o sea, el carácter, o sea, la reproducción. Uno es el Padre que se conoce y otro es el conocimiento que Dios tiene de sí, o sea, su propia imagen o su propia impresión o su propio carácter. Ese es el verbo de Dios, así como en el caso nuestro. Una es la Zoila que conoce a Zoila y la otra es la Zoila conocida por Zoila. Entonces, la persona que conoce es la que engendra mediante su conocimiento a la imagen que tiene de sí mismo, que es igual a sí mismo, pero a la vez no es el que engendra, sino el engendrado. La imagen que Dios tiene de sí es engendrada por Dios, pero el Dios que la engendra no es engendrado. De manera que la hipóstasis del Padre se caracteriza porque no es engendrada, es ingénita, o sea, no engendrada, es la que engendra al verbo, pero no es el verbo. ¿Se da cuenta? Por eso la hipóstasis del Padre subsiste de una manera particular a diferencia del Hijo. El Padre subsiste ingénito, sin ser engendrado por nadie, sin proceder de nadie, que tiene el ser en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Amén. Pero cuando el Padre se conoce a sí mismo, lo cual ha sido eternamente, y lo conoce todo, entonces Él tiene una imagen de sí, que ha sido engendrada por Él en el proceso, diríamos, relativamente usando esa palabra en forma relativa, de autoconocerse. O sea que la imagen que Dios tiene de sí es el verbo de Dios. Pero el verbo de Dios subsiste, es real. La imagen que Dios tiene de sí existe, es verdadera, tiene subsistencia, pero su subsistencia se caracteriza, a diferencia de la del Padre, en que el Hijo es engendrado por el Padre. Esa imagen es producida por el conocimiento que Dios tiene de sí. Por lo tanto, la hipóstasis del Hijo se caracteriza distintivamente de la del Padre, en que el Hijo es engendrado por el Padre. Por eso se le llama el unigénito del Padre. Pero uno es el Padre del unigénito y otro es el unigénito del Padre, dentro del mismo Dios. El Dios que conoce es el Padre, pero el Dios conocido por Dios es el Hijo. El Dios que conoce es ingénito. El Dios conocido por Dios es unigénito, es engendrado, no creado. ¿Por qué no creado? Porque el conocimiento que Dios tiene de sí, que engendra su propia autoimagen o imagen de Dios, es tan eterna como Dios. Ha estado con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y por medio de esa persona
ese quien, que es el Verbo, el Padre se revela a sí mismo, se da a conocer a sí mismo. Por lo tanto, la hipóstasis del Verbo es diferente a la del Padre, aunque Dios es uno mismo en esencia. La esencia del Padre es la misma esencia del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre que se conoce, al conocerse, engendra una imagen de sí que es igual a sí. Y si es igual a sí y acontece en el interior de Dios, entonces es de la misma esencia de Dios. Por lo tanto, el Hijo es consustancial al Padre, tiene la misma esencia o sustancia en el sentido de ousia, esencia, no hipóstasis, esencia del Padre. El Padre subsiste engendrando al Hijo en la esencia divina. Y en esa misma esencia divina donde Dios es amor y se conoce a sí mismo, el Hijo, que es la imagen de Dios, la impronta de su reproducción, la imagen de sí por la que se conoce y se revela, es engendrado, a diferencia del Padre. El Padre no es engendrado, el Hijo sí es engendrado por el Padre, mientras o cuando el Padre se conoce, lo cual es desde la eternidad y siempre. Así que la hipóstasis, la subsistencia del Hijo, aunque es en la misma esencia y de la misma esencia, sin embargo es distinta de la hipóstasis del Padre, porque la hipóstasis del Padre es ingénita y la hipóstasis del Hijo es unigénita. El Hijo es el unigénito del Padre, en cambio el Padre es el Padre del unigénito. No se puede decir del Padre que se ha engendrado como Dios, y no se puede decir del Hijo que sea en el sentido del Padre ingénito. La esencia sí es la misma, pero el Hijo, por el solo hecho de ser Hijo, se caracteriza por subsistir a manera de conocimiento que Dios tiene de sí, imagen de Dios, engendrado por Dios. Por eso el Padre le dice: yo te engendré hoy. Y por eso es que por ser engendrado se le llama unigénito. Y unigénito porque es engendrado de una manera única. Las criaturas somos engendradas de una manera diferente, porque no teníamos el ser y lo recibimos. En cambio el Hijo recibe del Padre la sustancia, como dice el Hijo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero la esencia, la sustancia en el sentido de esencia, usía del Hijo, es exactamente la misma del Padre. Pero en el Padre subsiste ingénita la esencia, en el Hijo subsiste engendrada. No sé si con tanto masticar esto ha ido quedando más o menos claro. Que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, pero son personas distintas, porque subsisten con características específicas que no son intercambiables. Tercera parte. Aquí ya vimos el Padre y el Hijo. Ahora falta ver el Espíritu Santo. Primero veamos esto. El Padre que conoce, al conocerse a sí mismo y al conocerlo todo, engendra al Verbo, pero sin principio, pues el conocimiento del proceso eterno tiene principio. Por eso el Hijo, el Verbo, tampoco tiene principio, sino que es tan eterno como el Padre y comparte con el Padre de la gloria, siendo igual a Dios, pero engendrado por Dios. Amén. Ahora dice la palabra que el Padre
ama al Hijo. Y también que el Hijo ama al Padre. Y en el amor del Padre al Hijo, todo lo que es del Padre lo es también del Hijo. Y todo lo que es del Hijo lo es también del Padre. Y dice Colosenses 1:19 que al Padre le agradó que en el Hijo habitase toda la plenitud. De manera que existe un compartir pleno entre el Padre y el Hijo. O sea, una procesión del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Pero esa procesión, lo que procede del Padre hacia el Hijo, es toda la divinidad. Es decir, el Padre no le niega nada al Hijo, sino que le ha dado aún su propia divinidad. El Hijo participa de la esencia del Padre. Amén. Entonces, fíjese, si el Padre ama al Hijo, entonces el Padre es el amante, el Hijo, de quien procede el amor divino, la divinidad plena como amor hacia el Hijo. Y el Hijo es el amado del Padre, que recibe del Padre el amor y corresponde el amor con el Padre. De manera que existe el Padre que ama al amado que es el Hijo, el amado que es el Hijo que ama al Padre que le ama, y el amor que comparte el Padre y el Hijo. Pero ese amor no es menos que todo, que toda su plenitud. De manera que ese amor que el Padre y el Hijo comparten procede del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, o sea, procede del Padre y del Hijo, y tiene una subsistencia como amor pleno, como amor divino, como Dios amor, y ese es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Si pudiéramos dibujarlo así, pero ahora no se puede dibujar. es una cosa. O sea que el Padre ama al Hijo. O sea que procede algo, hay algo que procede del Padre, pero como el Padre no tiene cosas, sino que es Dios mismo, o sea, lo que del Padre procede es divinidad misma. Pero como el Padre lo ama con un amor pleno, porque le agradó que habite toda plenitud, o sea que ese amor que procede del Padre y del Hijo, que se caracteriza por ser la misma esencia divina, pero como procedente del Padre y del Hijo, por eso es la tercera persona, porque procede de uno y del otro. ¿Ves? Pero es también Dios, no es algo menos que Dios, es Dios mismo que se da procedente del Padre y el Hijo. Entonces existe una divinidad que no es distinta a Dios, pero que subsiste como procediendo del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, y que tiene subsistencia. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor. Y el amor existe y subsiste como Dios mismo que se da, como Dios, pero subsistiendo procedente hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. O sea que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esa expresión es el amor de Dios, es la divinidad misma que es amor, pero esa divinidad subsistiendo ahora ya no como engendrando, sino ni tampoco como engendrado, sino como procedente de. Existe una procesión al interior de Dios, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre.
Entonces, esa divinidad procedente que subsiste, esa esencia divina, que es la misma de Dios, que es Dios mismo, pero que ahora subsiste es como procedente. Es una subsistencia procedente en la divinidad. Esa subsistencia también tiene conciencia de sí mismo, también es persona y habla en primera persona y dice: apartadme, o sea, a mí, a Bernabé y a Saulo, dijo el Espíritu Santo. Ahora, se le puede contristar, por lo tanto es una persona, no es una fuerza, porque Dios lo que da es su propio ser, su propia persona, pero está la persona que se da y está la persona dándose. Señor Jesús, es tan difícil explicarlo, pero algo lo intuye nuestro espíritu, ¿verdad? En nuestro espíritu como que intuye ese amor profundo. Hermano, ese es el sustento de la iglesia. O sea que la iglesia es la que va a expresar esto en su comunión. Como el Padre, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Esa comunión del Padre y el Hijo, que es la comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo a manera de amor procedente y compartido, es el que se da en la iglesia. Por eso cuando el Espíritu viene a la iglesia, viene el Padre y el Hijo. ¿Ven? Dice el Señor Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice: voy a enviarles el Consolador, el Espíritu de verdad, y cuando Él venga, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Mi Padre le amará. El Padre y yo vendremos. O sea que cuando viene el Espíritu Santo, como procede del Padre, trae todo lo que es del Padre. Por eso se le llama el Espíritu del Padre. El Señor Jesús dice así: no os afanéis que hablaréis cuando ya seáis llevados a los magistrados, porque en aquella hora os será dada palabra que no podrán resistir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Fíjese, el Espíritu de vuestro Padre. Al Espíritu Santo se le llama en la Biblia el Espíritu del Padre, porque procede del Padre, y se le llama también el Espíritu del Hijo. En Gálatas capítulo 4 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, por provenir del Padre y del Hijo, se le llama en la Biblia el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Cuando dice Romanos 8: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese es el Espíritu del Padre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Y en ese mismo capítulo 8 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que el Espíritu Santo, por provenir del Padre y del Hijo, toma todo lo que es del Hijo. Pero el Hijo, por recibir del Padre todo, toma todo lo que es del Padre. Es decir, todo lo que es del Padre está en el Hijo. Y todo lo que es del Hijo y del Padre lo toma el Espíritu. O sea que el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. O sea que cuando el Espíritu viene, Él no viene como una tercera persona aislada, sino que el Espíritu nos trae al Hijo. Por eso dice: cuando el Espíritu Santo venga, conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré. Es decir, no solamente viene el Espíritu, sino que viene el Hijo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, el Espíritu Santo trae al Hijo. Por eso es que el Hijo dice: vendré a vosotros.
Y por eso es que Pablo dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Y por eso Pablo dice, si Cristo está en vosotros. Ahora, ¿cómo es que Cristo está en nosotros? Porque el Espíritu está en nosotros y porque dice el Señor Jesús, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu es el que contiene en forma de procesión desde Dios hacia la iglesia, así como primeramente del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, ahora el Padre y el Hijo por el Espíritu y con el Espíritu vienen a la iglesia. Por eso quien mora en la iglesia no es solamente el Espíritu Santo, quien mora en la iglesia es la Trinidad. La iglesia es la casa de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que recibe el Espíritu, recibe al Hijo. Porque el Espíritu viene en el nombre del Hijo. Dice, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. El Padre y yo vendremos y haremos con él morada. De manera que el Padre viene en el Hijo. El Hijo no viene solo. Él dice, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. El que me envió conmigo está. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que el Padre viene en el Hijo y a través del Hijo, porque el Hijo viene en el nombre del Padre. El Hijo de Dios ha venido para darnos a conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. El que recibe al Hijo, recibe también al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, porque el Padre viene en y a través del Hijo. Pero el Hijo, para venir, lo hace como el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dice, el Señor es el Espíritu. O sea que cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene solo, sino que como Él es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, el Espíritu trae todo lo que es del Hijo. Pero como el Hijo tiene todo lo que es del Padre, entonces cuando recibimos el Espíritu, por el Espíritu recibimos al Hijo. Por eso se le llama el Espíritu de su Hijo o el Espíritu de Cristo. Pero como en Cristo está el Padre, el que recibe al Hijo, recibe también al Padre. Así que el Padre y yo, dice el Hijo, vendremos y haremos con él morada. ¿Cuándo? Pues cuando venga el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo es cuando viene el Padre y el Hijo. ¿Cómo vienen? Pues como el Espíritu Santo. Por eso les dije que estas tres personas distintas que subsisten en un mismo Dios verdadero son coinherentes. Eso es lo que quiere decir la coinherencia de las tres personas divinas. La coexistencia quiere decir que el Padre está desde la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que el Padre existe o subsiste como Padre eternamente, el Hijo subsiste eternamente como el Hijo y el Espíritu Santo subsiste eternamente como el Padre. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Eso quiere decir las tres personas, son tres personas distintas. ¿Por qué son distintas? Porque cada una subsiste en la misma esencia divina de una manera que es propia. El Padre como ingénito, el Hijo como engendrado y el Espíritu como procedente. La subsistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu son distintas. O sea que son tres personas distintas que coexisten eternamente en el único Dios verdadero. Pero esas tres personas distintas que coexisten son también coinherentes. ¿Qué quiere decir coinherentes? Que una está en la otra, dentro de la otra.
que una está en el seno de la otra y la otra en el seno de la una. Dice que el Padre está en el Hijo, y no solo está, sino que es en el Hijo. Pero también el Hijo está en el seno del Padre. Dice, ¿no crees que yo soy en mi Padre y mi Padre en mí? Porque el Hijo es en el Padre, pero el Padre es en el Hijo. Por lo tanto, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. O sea que esas personas, aunque son distintas, son inseparables, porque una es en la otra y la otra es en la una. Donde está el Hijo, allí está el Padre, porque el Padre está en el Hijo. Y el Espíritu también. Cuando el Espíritu viene, el Padre viene y el Hijo viene. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo viene como el Espíritu. Dice, vendré a vosotros. Pero la persona del Padre es una, la persona del Hijo es otra, la persona del Espíritu Santo es otra. Son tres personas distintas, eternas, que subsiste cada una de una manera propia, pero en la misma divinidad, pero que además de ser coexistentes, también son coinherentes. Es decir, que una es y está en la otra, que cuando una de ellas viene, la otra viene dentro, viene con él. Cuando el Espíritu viene, él no viene solo, viene con el Hijo. Por eso el Hijo dice, cuando viene el Espíritu, vendré a vosotros. Y también, cuando el Hijo viene, él no viene solo, sino que el Padre viene con el Hijo. Por eso él recibe al Hijo, recibe al Padre. Y por eso es que la iglesia, que es la casa de Dios, que va en el nombre de Dios como el vehículo de Dios, por eso la iglesia hace discípulos, los bautiza y les enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es la iglesia sola, es el Espíritu obrando con la iglesia. Pero no es el Espíritu solo, es el Espíritu que viene en el nombre del Hijo. Por lo tanto, el Hijo viene con Él. Por eso es el Espíritu del Hijo, pero no es el Hijo solo. El Hijo viene en el nombre del Padre. Por lo tanto, el que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Padre viene con el Hijo y en el Hijo. Y por eso es que se puede decir que el Hijo viene como el Padre, sin ser la persona del Padre, sin embargo por el Padre ser coinherente en el Hijo. Por eso el Hijo viene como si fuera el Padre, en el nombre del Padre. ¿Quieres ver al Padre? ¿Cuánto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso Isaías dice, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y se llamará su nombre admirable. Refiriéndose al Hijo, se le llama admirable, consejero, Dios fuerte y Padre. ¿Cómo se le llama al Hijo Padre? ¿Acaso la persona del Padre no es una y la persona del Hijo es otra? Sí, la persona del Padre es una que subsiste ingénita, la persona del Hijo es otra que subsiste engendrada. Sin embargo, el Padre es coinherente con el Hijo, y el Hijo viene en el nombre del Padre, y el Hijo viene con el Padre, y el Hijo viene como el Padre, siendo el Hijo, pero con todo y Padre. Por eso es que dice, el Hijo es llamado también Padre Eterno. Ahora, la cuestión del Espíritu. Dice, segundo a los Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Desafío, ¿quién es el Señor? ¿No es el Padre? Si al Padre se le llama Señor, el Señor Jehová. Y el Hijo no es también el Señor, no es el Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es llamado también Señor. Dice, el Señor es el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo no viene separado del Hijo, sino que viene en el nombre del Hijo, y el Hijo mismo viene. Por eso él dice, vendré a vosotros, no dejaré huérfano. Pero también el Padre viene. Dice, el Padre y yo vendremos y haremos con él morada. De manera que viene el Padre, viene el Hijo, y viene el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu
es el Señor y el Hijo es el Padre, a la vez sin serlo, a la vez lo es. Como coexistente persona divina, cada uno es una persona distinta, pero por estar uno en la otra, por la procesión y por la esencia, entonces donde está el Espíritu, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Padre. O sea que está Dios, la Trinidad completa. Lo que la Iglesia tiene es la Trinidad completa, completa, completa. Ese es el secreto más importante del misterio de Dios. La Trinidad misma, que es en sí misma y que es amor en sí mismo y suficiente en sí misma y para sí misma, quiso incorporar en ese amor para ser contenido y expresado por el hombre corporativo. Pero como el hombre cayó, entonces Dios planeó una redención y el nuevo hombre, el hombre redimido, es la Iglesia, la casa de Dios, donde está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu dispensándose. El Padre se dispensa a través del Hijo y el Hijo se dispensa a través del Espíritu. Pero cuando el Espíritu viene, viene el Hijo. Cuando viene el Hijo, viene el Padre. O sea que la Trinidad completa se dispensa, se da para formarse y contenerse y expresarse en la Iglesia. Hermano, ese es grande, ese tesoro de la Iglesia, la Trinidad. Vamos a parar aquí. Ahí quedó grabado, después habrá que volverlo a leer, repetir. Pero confiemos es que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa conciencia. Algunas citas las dije de memoria, pero quiero que ustedes las puedan ver en su Biblia. ¿Vale? Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre. Dice así: mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo que hablaréis, dice el 19, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Dónde más habla del Espíritu del Padre? No, del Padre todavía, del Padre. Romanos capítulo 8. Vamos allí. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Note esa expresión: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, el Padre levantó de los muertos a Jesús. O sea, el Espíritu del Padre, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos. Ahí vemos el Espíritu del Padre. ¿Sí? Ahora vamos a ver el Espíritu del Hijo, ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 9 dice, al final: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Esa expresión, el Espíritu de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. O sea, el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Hijo. ¿Dónde se habla también el Espíritu del Hijo? Gálatas, capítulo 4. ¿Romanos 8? Sí, Romanos 8. Al verso 9, la última parte, el Espíritu de Cristo, que obviamente es el Hijo. Ahora, Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4:6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Sí? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6, el cual clama a Padre. O sea que cuando nosotros decimos Padre, ¿quién está clamando esto a través de nosotros? El Espíritu del Hijo. Del Hijo, por eso, porque es el del Hijo el que nos hace decir papá. Otra expresión para el Espíritu del Hijo, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 19. Filipenses 1:19 dice así:
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, se habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. O sea, que cuando el Espíritu Santo viene, el Hijo viene. Eso está en San Juan. Vamos a San Juan 14. San Juan 14 dice, desde el verso 16 en adelante: y yo rogaré al Padre, dice yo, es la persona del Hijo, el Padre es la persona del Padre, y os dará otro Consolador, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, estará en vosotros. No os dejaré, ¿quién habla ahí? El Hijo. Huérfanos, vendré. ¿Quién es el que viene? El Hijo. El Hijo, claro, cuando viene el Espíritu Santo, viene el Hijo. Por eso dice que el Señor es el Espíritu, porque el Espíritu no viene en su propio nombre, sino en el nombre del Hijo. Así como el Hijo tampoco viene en su propio nombre, sino en el nombre del Padre. Venir en el nombre de Él quiere decir traer a, juntamente con Él. Venir en el nombre del Padre quiere decir traer al Padre. Por eso dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es venir en el nombre de Él. Ahora, pongan atención, amados, porque esto es para la edificación de la iglesia. ¿Sabe lo que significa la iglesia? Ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo tremendo. No, si la iglesia tiene conciencia de quién es el cuerpo de Cristo, el organismo de Dios, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu están fluyendo como la iglesia, a través de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Si la iglesia tiene conciencia y actúa en el Espíritu y hace lo que hace, la iglesia lo está haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es el Padre mismo obrando, es el Hijo mismo obrando, es el Espíritu Santo mismo obrando. ¿Pero cómo? A través de la iglesia. La Trinidad es la savia y la iglesia es la rama. O sea que la iglesia fue incorporada a la Trinidad orgánicamente. La Trinidad es su vida, es su sustento, es su contenido, es su impulso. Grande, hermano, que la iglesia. Entonces, sigamos con 14. No os dejaré huérfano, vendré, es el Hijo que viene. Por eso es que el apóstol Pablo decía a Timoteo, al final de su epístola: el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. El Señor Jesucristo mismo con tu espíritu. Algunos piensan que el Señor Jesucristo solamente está a la diestra del Padre. Claro que está a la diestra del Padre, pero su espíritu, el espíritu de Cristo, el Señor como espíritu, está en ti también. El Señor Jesucristo es como espíritu. Por eso Pablo le decía a los Corintios en la segunda, último capítulo: ¿no os conocéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estén reprobados. ¿Quién? Jesucristo está en vosotros. Y si Cristo está en vosotros, dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Y sigue diciendo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros a mí me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis, porque es la vida del que tiene el Hijo, y es la vida, y tiene al Padre. En aquel día, fíjense, ese día es que llega a cada cual, es la revelación de Dios a cada cual. Cuando
tocar al despierto. ¡Wow! Pues es lugar. Gracias a Dios, pueblo del cielo. ¡Betel! ¿Sí? Entonces dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Fíjese la diferencia del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. El Padre es y está en el Hijo. Y el Hijo es y está en el Padre. Yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo, el Hijo, en vosotros. Eso es por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Por eso trae todo lo que es del Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es esa manifestación y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Fíjese, mi Padre le amará y vendremos. Fíjese el plural de la Trinidad. Vendremos y haremos con él morada. Vendremos. El Padre viene. ¿Cómo viene el Padre? Pues a través del Hijo. Por eso es que al Hijo se le llamará Padre eterno, porque el Padre es en el Hijo y se nos dispensa por el Hijo. Y el Hijo es el que ha venido para darnos a conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, y este es el verdadero Dios. Y la vida eterna no se puede tener al Hijo sin el Padre, ni al Padre sin el Hijo. Pero tampoco podemos tener al Padre y al Hijo sino por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que toma todo lo que el Padre y el Hijo son y lo que el Padre y el Hijo hicieron y lograron en la naturaleza humana asumida por el Hijo, toda la victoria humana del Hijo sobre la muerte, sobre la corrupción, sobre el pecado, la ascensión. Todo eso lo trae el Espíritu. El Espíritu nos comunica la victoria del Hijo, su naturaleza y su victoria. O sea que el Espíritu es como decir un óleo santo, que no solamente es de aceite, sino que trae mirra, trae canela, trae casia, trae también cava, que representa lo que Cristo es y hizo. O sea que el Espíritu Santo también es otro. Por eso no se le llama solamente Espíritu Santo, sino Espíritu del Padre, Espíritu de Jesucristo, Espíritu del Hijo. ¿Sí? Porque el Padre viene, el Hijo viene y el Espíritu viene. Dios total viene a la iglesia, y no solo con Dios, sino con toda la victoria humana y la glorificación de la humanidad conseguida en Cristo, para que el Espíritu la vaya pasando. Cristo en nuestra vida, y el que tiene el Hijo tiene el Padre. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados bien con Él, porque Él se está formando en nosotros. Lo que Él es, lo está pasando a nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la cena del Señor. Para eso sí celebramos la cena del Señor, porque cuando usted come el pan, usted toma el vino, ese pan y ese vino lo digiere usted y pasa a ser su propio ser. Usted lo asimila y pasa usted a convertirse en lo que era el pan y el vino, ahora llega a ser usted. Y por eso el Señor dijo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que además tenemos la Trinidad y tenemos la encarnación, la victoria, la glorificación, la ascensión, todo eso lo toma el Espíritu, todos esos ingredientes, y nos lo da para qué, para darnos vida, dispensarnos al mismo Dios y transformarnos